Bendiciones, hermanos, bienvenidos a esta sección Cristo y su justicia capítulo a capítulo, donde abordaremos capítulo a capítulo el gran libro de Cristo y su justicia del hermano Elliot Joseph Waggoner, un libro imprescindible para comprender la justificación por fe y estudiar el tema de los mensajes de 1888. Iremos abordando, como digo, capítulo a capítulo. Este primer capítulo, titulado Introducción, es así como se llama en el libro también, Introducción. Así que empezaremos. Quiero leer unas citas sobre la hermana White, qué pensaba ella, la pluma inspirada, sobre los mensajes y los hermanos Waggoner y Jones. Ellen White calificó a Jones y Waggoner como mensajeros delegados de Cristo, agentes escogidos como siendo poseedores de credenciales celestiales. Les voy a leer tres citas para, a modo de introducción, nunca mejor dicho, para este capítulo, y entraremos ya en el estudio, breve estudio, serán capítulos algunos cortitos, de este libro, este gran libro, Cristo y su justicia. Una cita de la hermana White que dice: sé positivamente que Dios ha dado preciosa verdad a los hermanos Jones y Waggoner en el momento oportuno. ¿Significa que los considero infalibles? Quiero decir con ello que es imposible que hagan una declaración o que tengan una cita que no pueda ser cuestionada o que sea errónea. No, no hay tal cosa. No digo eso de ningún hombre del mundo. Sin embargo, afirmo que Dios ha enviado luz y sed cuidadosos en el trato que le dais. Esto es en Materiales de 1888, de la hermana White, la página 566. Otra cita nos dice: ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje, llevan la palabra del Señor. Esto está también en Materiales de 1888, página 1321, porque sabemos que la Iglesia rechazó este mensaje y pues a modo de queja o de alerta, la hermana White nos está diciendo esto: ¿hasta cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajes de la justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje, llevan la palabra del Señor, dando claridad a los hermanos de que ese mensaje vino del cielo y debía haber sido aceptado, pero todos sabemos la triste historia que sucedió en la Iglesia, que se aceptó la justicia de Cristo y, tal como dice la hermana White, rechazaron directamente a Cristo, porque es el mensaje venido de Dios, como nos dice. Y una última cita os voy a leer a modo de introducción. Dice: ¿qué pensáis de esta luz que estos hombres están presentando? La he estado presentando en los últimos 45 años, la hermana White. Los encantos incomparables de Cristo. Cuando el hermano Waggoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza a partir de labios humanos, excepción hecha de conversaciones que había mantenido con mi marido. Y cuando otro la presentó, es decir, Waggoner, cada fibra de mi corazón decía amén. Bueno, esto está también en la página 349 de 1888, Materiales de 1888. Así que vemos, hermanos, la gran importancia que hay, ¿verdad?, de este precioso mensaje. Se le llama el más preciado mensaje, ¿verdad? Así que vamos a ello. Vamos a empezar a leer el capítulo y vamos a ir comentando. Así que vamos allá. Capítulo 1 de Cristo y su justicia. Introducción. En el primer versículo del tercer capítulo de Hebreos, leemos una exhortación que comprende todo mandato dado al cristiano. Es esta: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Hacer esto, como indica la Biblia, considerar a Cristo continua e inteligentemente tal como Él es, lo transformará a uno en un cristiano perfecto, puesto que contemplando somos transformados. Aquí está mencionando, no lo dice,
pero está mencionando 2 de Corintios 3:18. Contemplando somos transformados. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18, este famoso versículo que muchos conocemos, ¿verdad? 2 de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. Bien, a esto está haciendo referencia el hermano Waggoner. Continúa diciendo: los ministros del Evangelio tienen una autorización inspirada para mantener el tema Cristo continuamente ante las personas y dirigir su atención solamente a Él. Pablo dijo a los corintios: me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Esto es la base de todo el mensaje de 1888. Cristo y su justicia, la justificación por fe, Cristo crucificado. Y no hay razón para suponer que esta predicación a los corintios fuese en algún respecto diferente de su predicación a otros. Todo lo que se basaba no es diferente, ¿verdad? No hay razón para suponer que esta predicación a los corintios fuese en algún respecto diferente de su predicación a otros. En efecto, afirma que cuando Dios reveló a su Hijo en él, atentos a esta frase, cuando Dios reveló a su Hijo en él, esta frase es importante tenerla en mente y prestarle atención, porque luego en los capítulos 2 va a aclarar un poquito más este concepto, que dice que Dios reveló a su Hijo en él, el Padre, ¿vale? Y detalla más lo que es este aspecto, y comprendiendo esto en el capítulo 2 veremos incluso como el capítulo 3 y 4, incluso 5, se va comprendiendo muchas cosas en referente a este aspecto. Dios reveló a su Hijo en él, el Padre reveló a su Hijo. Sí, esto lo veremos, como digo, en el capítulo 2 y en adelante, qué significado tiene. En efecto, afirma que cuando Dios reveló a su Hijo en él, fue para que lo predicara entre los gentiles. Y aquí nos marca Gálatas 1:15 y 16. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Hemos dicho 15 y 16. Dice así: pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, está hablando Pablo, que cuando me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bien, el llamado de Pablo a predicar a los gentiles. ¿De quién? De Cristo. Cristo y su justicia. Continúa diciendo: fue para que lo predicara entre los gentiles, y su gozo consistió en que se le confiriese la gracia de anunciar entre los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Efesios 3:8. Bien, también le quiero leer Efesios 3:8. Efesios 3:8 nos dice, para que hagamos cuenta, dice Waggoner que estemos en este versículo, atentos, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Era un gozo para Pablo predicar de Cristo, Cristo y solo Cristo crucificado, como hemos visto. Y aquí nos marca Waggoner la importancia de tener en mente qué era lo que predicaba Pablo. Como dice, nada diferente, siempre a Cristo y Cristo crucificado. Esto es la base del mensaje de 1888. Continúa diciendo: pero el hecho de que los apóstoles hicieran de Cristo el centro de toda su predicación no es nuestra única razón para magnificarlo. Su nombre
es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según Hechos 4:12. Cristo mismo declaró Cristo mismo declaró que ningún hombre puede venir al Padre sino por él. Juan 14:6. Dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y aquí Bagore nos marca Juan 3:14 y 15. Es curioso porque nos dice que para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cuando nosotros escuchamos esto, automáticamente pensamos en Juan 3:16, ¿vale? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Pero aquí nos está hablando de la vida eterna y en vez de marcarnos Juan 3:16 nos marca Juan 3:14 y 15, los dos versículos anteriores. Entonces vamos a leer Juan 3:14 y 15. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, ¿verdad? Cristo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nos dice que es el Hijo del Hombre, el que subió al cielo. Esto es curioso porque cuando nosotros estudiamos Juan 14, el que subió al cielo es Cristo, que tuvo aquí su naturaleza humana y tuvo que subir al cielo para obtener su naturaleza divina. Es importante que, porque le dice el Hijo del Hombre descendió del cielo, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Y cuando estudiamos Juan 14, de hecho, les voy a leer Juan 14, 16 y 17, nos dice, Juan 14, 16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el 18 nos dice: no os dejaré huérfanos. Bien, aquí cuando dice que el que ascendió al cielo fue el único que descendió, es curioso porque aquí Juan 14 nos habla cuando dice, aquí en la referencia, de no os dejaré huérfanos. Y si nos vamos al capítulo 16, aquí lo tengo anotado, 16:7, aquí comprendemos más cuando nos dice el versículo 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí es donde la connotación de que nos está diciendo Wagoner, de que el único que ascendió al cielo fue el que descendió. Sabemos que habla de unos, la Biblia de unos patriarcas, otras personas que subieron al cielo tras la resurrección de Cristo, pero en el contexto de Cristo y la espiritualidad, enseñando al humano, el que sube al cielo es el que descendió. Y así como él subió, siguiendo a Cristo, nosotros también subiremos a él. Por eso es que habla en la connotación de Cristo. Y Cristo en el capítulo 14 nos hace esta reflexión, que él tiene que partir al Padre para poder volver y estar junto a ellos, ¿verdad? El Espíritu de Cristo tiene que estar en ellos, porque si no dejaba esta naturaleza humana aquí, no podía ir al Padre junto a aquella gloria que tenía y volver con su naturaleza divina. Dice la hermana White que le estorbaba su naturaleza humana, ¿verdad?, para estar con ellos todo el tiempo, que no es más que el Espíritu de Cristo. Entonces aquí Wagoner, cuando nos hace esta mención, el capítulo 14, es significativo cómo nos marca Juan capítulo 13, pero en referencia a la vida eterna nos habla del capítulo 14 y el capítulo 15, que nosotros sabemos que es el capítulo 16 donde habla de la vida eterna, pero si nos fijamos dice, en el capítulo 14, el capítulo
Versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15 nos dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 15 nos habla también de la vida eterna, no solo el 16. Y ya el versículo 16 vuelve a mencionar la vida eterna, ¿verdad? Ese versículo que tantos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Waggoner nos hace referencia a los versículos anteriores para que nos demos cuenta de que es el Hijo del Hombre el que asciende y desciende del cielo. Y sigue diciendo, este levantar a Jesús, si bien hace referencia primeramente a su crucifixión, abarca más que el mero hecho histórico. Significa que Cristo debe ser levantado por todos los que crean en él como el Redentor crucificado, cuya gracia y gloria son capaces de suplir toda necesidad humana. Significa que debe ser levantado en toda su inmensa hermosura y poder, como Dios con nosotros, para que su atractivo divino pueda entonces llevarnos a Él. Y nos dice, ver Juan 12:32. Vamos a ver Juan 12:32. Juan 12:32 nos dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A quién atrae? A mí mismo, si todos fueran levantados de la tierra. La connotación de la vida eterna está mencionando cuando Juan 14 tiene que abandonar a sus discípulos para que pudiese estar con ellos todos los días. ¿Qué es lo que necesitaba? Ascender al cielo, para descender su naturaleza divina, el Espíritu de Cristo. Bien, continuamos. La exhortación a considerar a Jesús y también la razón para ello se nos dan en Hebreos 12 del 1 al 3, que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Es solo contemplando a Jesús, dice Waggoner, constantemente y en oración, tal cual está revelado en la Biblia, cómo no nos fatigaremos de hacer el bien y no desmayaremos en el camino. Nuestra vista siempre fija en Jesús, no desmayaremos en nuestro camino. Y nos incita, mejor dicho, a estudiar Hebreos 12 del 1 al 3, que les acabo de leer. Continúa diciendo, debiéramos considerar a Jesús porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto menciona Colosenses 2, versículo 3. A quien le falta sabiduría se le invita a pedirla de Dios, quien ha dado a todos los hombres generosamente y sin escatimar. Bien, aquí está, no lo anota, aquí Waggoner, pero aquí está hablando de Santiago capítulo 1, versículo 5. Y la promesa es que se le dará la sabiduría, pero solo en Cristo es posible obtener la deseada sabiduría. Esto es lo importante, ¿verdad? Tenemos que saber que Cristo, el Espíritu de Cristo, es el que nos da la sabiduría. Por eso es tan importante, ¿verdad? A veces, hermanos, orar siempre antes de abrir la Biblia, pedir dirección. La sabiduría que no procede de Cristo y que por consecuencia no lleva a Él no es más que necedad, porque Dios, como la fuente de todas las cosas, es el autor de la sabiduría. La ignorancia sobre Dios es la peor clase de necedad. Ver Romanos 1, 21 y 22. Ya me imagino, hermanos, que ya sabéis a qué se está refiriendo este versículo. Está en la connotación de la sabiduría, ¿verdad? Y de la necedad. Romanos 1, 21 y 22 nos dice,
Romanos 1, 21 y 22 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que sigamos siempre la sabiduría y pidámosela, como dice el apóstol Santiago, a Dios, y Él nos la dará en abundancia, pero siempre con el Espíritu de Cristo, con el objetivo y la vista en Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Cristo, solo Cristo y Cristo crucificado. Es lo que Pablo predica y el mensaje de 1888 predica. Cristo y su justicia. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Así que quien tiene solamente la sabiduría de este mundo, en realidad no sabe nada, si no tiene a Cristo. Y puesto que todo el poder en el cielo y en la tierra es dado a Cristo, el apóstol Pablo declara que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Hay un texto, sin embargo, que resume brevemente todo lo que Cristo es para el hombre y provee la razón más abarcante para considerarlo. Es este: de Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, que nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Nosotros somos ignorantes, malos y estamos perdidos, y Cristo es para nosotros sabiduría, justificación y redención. ¿Qué cambio de la ignorancia y el pecado a la justificación y la redención? La aspiración o necesidad más elevada del hombre no puede abarcar más de lo que Cristo, y solo Cristo, es para nosotros. Esta es una razón suficiente por la que los ojos de todos debieran estar fijos en Él. Bien, hermanos, aquí finaliza el primer capítulo de Cristo y su justicia, esta introducción. Lo que Magoner quizá quisiera destacar de este capítulo es que nos menciona, lo que más menciona, las citas que más menciona en el capítulo es Corintios, ¿verdad? Nos menciona 3 veces el primer capítulo de Corintios, primera de Corintios, y una vez menciona a la segunda carta de los Corintios. Y después de mencionar a Corintios, lo que más menciona es a Juan, ¿verdad? Que lo menciona 2 veces al Evangelio. Y yo creo que el Evangelio de Juan, sobre todo, por ejemplo, capítulos como el 14, el 15, el 16 incluso, y el 17, en concreto creo que más el 14 y el 17, es clave para comprender mucho la justicia de Cristo. Realmente yo pienso que ese Evangelio, el Evangelio del amor, ese libro para comprender la justicia de Cristo, es toda la Biblia, ¿verdad? Sabemos, es obvio, pero creo que es muy acertado. Tenemos que estudiar mucho el libro de Juan, en especial, como digo yo, creo que el capítulo 14 y 17, que es lo que os he mencionado. Quería dar esta connotación de por qué dice que es el Hijo del Hombre el que asciende y desciende del cielo. Es porque Él vino con su naturaleza humana a darnos ejemplo de lo que es Cristo, y para seguir la justicia de Cristo, Él tuvo que partir al cielo y para volver como he dicho antes, a compartir la gloria con el que compartía la gloria, ¿verdad?, con su Padre en el trono, y descender, porque dice, no os dejaré huérfanos y estaré con vosotros todo el tiempo. Entonces, como dice la hermana White, tenía una naturaleza humana que estorbaba, y eso es lo que tuvo que ir a hacer, ¿verdad? Ascender al cielo y descender al cielo para estar con nosotros todo el tiempo, el Espíritu de Cristo. Así que, hermanos, nos vamos a ver en el próximo capítulo. El capítulo 2 es un corto capítulo, es el más breve, creo, de todo el libro, si no recuerdo mal, y ahí tendremos otra reflexión y hablaremos un poquito más sobre la justicia de Cristo. Así que, hermanos, seguimos adelante y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones, hermanos. Maranata.